¿Qué tenemos entonces nosotros que analizar dentro de lo que son los estados financieros para nosotros poder montar el flujo de efectivo en sus tres componentes? Entonces se dice que usa lo que son las fuentes, esto es lo que son las fuentes de efectivo, y estos son los usos del efectivo. Entonces las fuentes son ingresos, una flecha hacia arriba. Los usos son salidas de efectivo, una flecha hacia abajo. Recuerden que todos los flujos de efectivo nosotros lo diagramamos siempre de la misma forma. Una flecha hacia abajo es una salida, una flecha hacia arriba es una entrada. Entonces, bueno, vamos a tener dos partidas, fuentes y usos. ¿Cómo determinamos de la información histórica que tenemos en nuestro balance general y en nuestro estado de resultados, que van a ser la base para poder montar el flujo efectivo? Todo, toda reducción del activo genera una fuente, un ingreso. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo un activo fijo y lo vendo, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un activo registrado en el año 2020 y para el año 2021 lo desincorporé, lo vendí, ya no me aparece en el estado, en el activo del 2021, y quiere decir que si lo vendí, eso debe haber generado un ingreso, una fuente de efectivo. Por eso la reducción del activo genera una fuente, un ingreso de efectivo. Un incremento en el pasivo, un aumento del pasivo va a generar una fuente también o ingreso de dinero. Porque, bueno, si pido prestado a un banco, voy a incrementar efectivamente mi pasivo porque tengo mayor cantidad de deuda, pero en teoría eso me generó a mí un ingreso de efectivo. Si yo genero utilidad neta, voy a tener una fuente de efectivo. En el caso de supermercados 10, si la utilidad neta es negativa, obviamente ahí se está consumiendo efectivo en vez de generarse, ¿no? Que sería el caso de la pérdida, lo vamos a ver ahora en los usos. La depreciación y otros cargos que no son salida de efectivo. Generalmente, entonces, cuando estamos calculando nuestro flujo de caja, vamos a sumar la depreciación y la amortización, porque son figuras contables que, como les he dicho, solo pretenden registrar el desgaste del activo en el tiempo, más no representan una salida efectiva de dinero. Eso no se le paga a nadie. Entonces, bueno, sumamos depreciación y otro que es amortización. Y si vendemos acciones, quiere decir que esto es incremento de capital social. Si vendemos más acciones a nuestros accionistas o buscamos nuevos accionistas, es decir, una emisión nueva de acciones que aumente nuestro capital social de la empresa, vamos a tener una fuente, un ingreso de dinero. Incremento capital social. Entonces eso es lo que entra dentro de las fuentes o del grupo de variaciones dentro de las partidas de los estados financieros que van a generar una fuente o un ingreso de efectivo. Del otro lado, del lado derecho, tenemos los usos, que son las salidas del efectivo. ¿Qué genera una salida de efectivo? Un incremento del activo. Entonces aquí sería un aumento de los activos. Es el caso contrario al que teníamos de este lado. Es decir, si yo adquiero un activo, si yo compro un edificio, es lógico que haya una salida de efectivo. Eso va a ser un flujo de efectivo negativo. Si yo reduzco el pasivo,
quiere decir que estoy pagando deuda. Al reducir el pasivo, pago deuda y al pagar la deuda, obviamente, se utiliza efectivo para ese pago. En consecuencia, se está creando un uso, una salida de efectivo. Si se genera una pérdida, caso de supermercados día, no están generando utilidad neta, sino que más bien están generando una pérdida, y eso en teoría consume también el efectivo de dónde, del capital que han aportado los accionistas y de las deudas que ya tiene la empresa. Si yo le pago dividendos a los accionistas, obviamente eso es una salida de efectivo y eso entonces por eso se considera dentro de los usos. La recompra o retiro de acciones de la empresa. Esto es cuando la empresa reduce su capital social. Es decir, de los accionistas que ya tienen en la calle, a lo mejor llama a un accionista y le digo, mire, le voy a redimir las acciones, se las voy a comprar. Yo le compro sus acciones, me devuelve las acciones, ya usted no es accionista, y de esa manera estoy reduciendo el capital social de la empresa. Entonces, una reducción de capital. Eso va a generar, obviamente, una salida de dinero, un uso. ¿Cómo vemos entonces todo esto dentro de lo que es los estados financieros? Para ver eso, vamos a ver entonces un ejemplo, que en este caso vamos a partir de estos estados financieros. Esto está tomado del libro del señor Lawrence Gitman de Administración Financiera. Y este es un ejemplo sencillo donde se nos muestra cómo se arma desde los estados financieros un estado del flujo efectivo.